Hola, hola, nuevamente bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Estamos acá para tomarnos un cafecito y para hablar un poco de la psicología de la salud. No podemos hablar de la psicología de la salud sin antes recordar la definición que nos da la OMS, Organización Mundial de la Salud, sobre el concepto. La salud entonces se define como un estado completo de bienestar a nivel físico, a nivel mental y a nivel social. Y no solamente hablamos de una persona estar saludable cuando hay ausencia de enfermedad. Así que la psicología de la salud es una rama relativamente nueva. Empezamos a aplicar ese concepto alrededor de la década del 70. Los países pioneros en implementar este concepto fueron Estados Unidos, y en Latinoamérica tenemos a Argentina y tenemos a Cuba, por supuesto. La psicología de la salud, entonces, ¿qué es lo que va a estudiar? Va a estudiar y va a centrarse en esos factores subjetivos y esos factores del comportamiento humano que intervienen en el proceso de salud de enfermedad, y no solamente en la parte de ese proceso, sino que también se da una continuidad cuando pasamos a la rehabilitación de un paciente e incluso el acompañamiento, la disminución del dolor y de la incomodidad cuando éste se encuentra en una etapa terminal, pues dado el caso de que sea una persona enferma. También estaríamos hablando de cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los factores protectores que pues pueden intervenir en este proceso. La psicología de la salud no solamente se centra en el individuo, sino que también se centra en las familias y se centra en las comunidades. Así que tenemos cuatro perspectivas desde la psicología de la salud, que son una perspectiva clínica, una perspectiva médica, otra perspectiva conductual y una perspectiva comunitaria. La perspectiva clínica es en sí limitada porque está centrada en el individuo, está orientada al tener un diagnóstico psicológico. Dentro de la perspectiva médica podemos ver todos esos cambios que se dan alrededor de la atención pues netamente médica. Volveríamos a hablar del campo clínico. Luego, en la perspectiva conductual, son los comportamientos que adopta un individuo o una comunidad en ese proceso salud-enfermedad. Y cuando hablamos de esa perspectiva comunitaria, entonces estaríamos hablando de cómo es esa intervención ya con los colectivos, con más personas. Por lo tanto, de la perspectiva clínica y de la perspectiva médica, de ahí se va entonces a derivar un enfoque clínico centrado en lo que es la terapia, el individuo, y de la perspectiva conductual y la perspectiva comunitaria, entonces ya se va a dar lo que es el enfoque social y comunitario, que es centrado en los colectivos. ¿Qué aplicaciones podemos ver de la psicología de la salud en el campo como tal? Pues principalmente qué afecta la enfermedad del siglo XXI, que es el estrés, cómo afecta nuestro comportamiento, cómo afecta nuestras perspectivas sobre el mundo, ya sea que estemos en la parte laboral, que estemos en la parte educativa, donde sea que nosotros nos encontremos, por el mero hecho de ser seres humanos que se desenvuelven a nivel individual y social, pues vamos a estar en riesgo de tener estrés. Entonces, ¿qué enfermedades y qué condiciones podemos nosotros llegar a desarrollar relacionado con ese estrés que se nos genera? Por lo tanto, cuando hablamos de psicología de la salud, estamos hablando de intervenir en los actores de la salud, intervenir en estas entidades prestadoras, en el personal de la salud, que tengan en cuenta esos factores que pueden afectar al individuo que están atendiendo en ese momento. Podemos hablar de salud pública, estas enfermedades crónicas en las que el estrés tiene mucho que ver, cómo nos puede llegar a afectar la salud pública. Estaríamos hablando de algo bastante holístico. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima sesión.